Pues entonces la fidelidad de Dios consiste en tener la seguridad de que algo que prometió se llegará a cumplir. Y si alguien no cumple lo que promete, pues no es de fiar, no es seguro, pues no se le puede tener confianza, como por ejemplo al que dice voy a llegar a las 10 y llega a las 11 o 10 y media, pues sabemos que no podemos tener credibilidad en él. O algo que quizás podamos decir, no, es que yo ya no voy a estar así de esa manera, ya no voy a hacerlo, pero lo sigue haciendo y pues es una persona que no tiene palabra, no tiene fidelidad, no es de fiar. Por eso el corazón del ser humano pues no es muy dado a la fidelidad y por lo regular es muy difícil cumplir lo que prometemos, es casi es algo que sucede en el ser humano. Como por ejemplo el marido le puede decir a la esposa, ¿verdad? Pues te prometo que no voy a volver a hacer eso que te molesta, y pues pasan 2 días y se nos olvidó. O los hijos a los padres, papá, pues ya ahora sí ya te voy a obedecer, te lo prometo, pero pues nada más es mientras le compra el celular o la computadora. Y como también quizá Pedro le dijo al Señor, Señor, yo no te voy a negar, me voy a ir contigo hasta la muerte. Y pues ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Entonces la fidelidad de Dios se manifiesta en toda la creación y se manifiesta por medio de su misericordia, en el amor que Él nos tiene y en su bondad para con todos, de acuerdo a su voluntad soberana. No podemos decirle, Señor, ¿por qué haces esto con esa persona? ¿Por qué Él siendo así le pasa esto? Pues es su voluntad, Él es así y no debemos de cuestionarle nada. Dice una parte en la palabra que pues el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me haces así, verdad? Entonces pues nosotros somos su barro y el Señor es el alfarero, Él tiene la voluntad en todo. Dice el Salmo 33:5, dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Es lo que les comentaba, a donde quiera que volteemos, todo es por la fidelidad de Dios. Si algo pasa, es por su fidelidad, por su misericordia. Nada está exento de su fidelidad y de su voluntad. En Mateo 5:43 al 45, dice la palabra del Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Así es la fidelidad de Dios y nosotros no podemos cambiar nada. Entonces, en esta palabra del Señor Jesucristo podemos ver manifestada la fidelidad de la misericordia para con todos los hombres, justos e injustos, por los cuales también vino a este mundo a nacer, a ser crucificado y a morir por todos los pecados de todos los hombres, y el cual quiere que todos sean salvos. Como vemos en Primera de Timoteo 2, 1 al 4, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias para todos, por todos los hombres. Ahí vemos que no dice por los que te caen bien o por los que tú quieres que el Señor bendiga, sino dice por todos los hombres. Debemos de orar nosotros por todos los hombres. Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Eso es algo que a Él le agrada. Entonces, ahí está ya ese consejo. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de nuestro Señor. Y en Primera de Timoteo 1, en el versículo 9 y 10, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos,
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen en Él, ¿verdad? Entonces, el Señor está ahí está su fidelidad, ahí está su salvación para todos, pero es necesario creer en Él, ¿verdad? Es algo que, pues, falta mucha fe en el Señor, y los tiempos pues son complicados porque son tiempos en los que vemos pues que pasan muchas situaciones en otros lugares, en nuestro país todo pinta de rojo y es difícil a veces pues confiar o tener fe en Dios porque decimos, es que Dios, ¿por qué permite que pase todo eso? Pero solamente le cuestionamos, mas no tenemos fe en Él. Si tuviéramos fe en Él y lo obedeciéramos, dice que Él sería nuestro Dios. Y entonces pues la humanidad no lo ha reconocido como Dios, pero Él sigue siendo fiel, Él sigue estando ahí, su promesa para todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 103, cuando nosotros venimos aquí a la casa del Señor a reunirnos como iglesia, pues ustedes saben ya el orden, ¿verdad? Comenzamos con una acción de gracias, luego pasamos a las alabanzas. Las alabanzas son un momento donde exaltamos el nombre de Dios y también le damos gracias por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Pero a veces pues se nos olvida porque pues traemos necesidades, traemos cargas en nuestra vida y pues nos olvidamos del propósito de por qué el Señor nos ha llamado a su camino. Pero este salmo está muy extenso, ya si ustedes lo quieren leer en su casa, los invito, bueno, son 22 versículos, pero esto es un llamado a alabar al Señor por su fidelidad. No hay otra manera, quizás el hombre o aquí a nosotros les podemos decir, hermanos, alaben al Señor, usen sus palmas y exáltenle, pero no hay mejor consejo y mejor motivación que la palabra de Dios. Entonces, pues los invito a que ya en su casa con calma puedan leer este Salmo 103. Ahorita vamos a leer el versículo 10, del 10 al 14, que dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se complace de los hijos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Entonces, pues aquí está la misericordia y la fidelidad de Dios, hermanos. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha dado lo que mereciéramos, porque Él es fiel y Él es misericordioso, ¿verdad? Entonces, a pesar de que nosotros no somos fieles, el Señor sigue siendo fiel, como dice en Lamentaciones 3:22, dice así en la versión Reina Valera, Lamentaciones 3:22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice: el fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin, cada mañana se renuevan, inmensa es su fidelidad. Como vemos, dice que cada mañana es nueva su misericordia, pero su misericordia no cambia, sino que lo que cambia es la manera en la que se manifiesta en nuestras vidas, porque quizás en un día pues vamos a estar pasando por alguna circunstancia en la que necesitamos la ayuda del Señor y se va a manifestar así, pero al siguiente día vamos a estar en otras circunstancias en las que se va a manifestar de otra manera y esa manera va a ser nueva.
Entonces por eso cada día Él renueva la manera en la que manifiesta su misericordia en nosotros, pero su fidelidad no cambia, no disminuye, no aumenta, es la misma, que es mucha, no lo alcanzamos a comprender. Y en Santiago 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es como les comento, el Señor nos dice que Él no cambia, Él no tiene ninguna variación en sus atributos. Y el Salmo 36, versículos 5 y 6 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Aquí pues nos pone un ejemplo para que nos imaginemos hasta dónde llega la fidelidad de Dios. Dice que llega hasta las nubes. Pues yo creo que eso es mucho, ¿verdad? No sé ahorita qué distancia sea, pero es para que nosotros podamos darnos una idea de la fidelidad de Dios para con nosotros. Y nosotros como hijos tenemos la seguridad de que Él cumplirá todas las promesas que nos ha dado por medio de su palabra y por medio de Jesucristo. En Números 23, 19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces no es como nosotros que un día pues decimos una cosa y al otro día pues ya cambiamos de parecer, prometemos algo y pues no lo cumplimos, llega la fecha en la que debemos de hacer algo y pues no lo hacemos. Pero dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él es fiel a sus promesas, y tengamos la seguridad de que todo lo que Él prometió por medio de Jesucristo y por medio de los profetas se va a cumplir. Debemos de tener esa fe en que Él cumplirá todas sus promesas. Y aún en medio de las tentaciones, el Señor nos dice que Él es fiel. Quizás pues todos llegamos a ser tentados, nadie está exento de llegar a tener una tentación del tipo que sea, pero dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, que no sea diferente a la que todos vivimos. La tentación es igual para todos. Dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, pues en medio de esa tentación, pues es difícil, y nuestro espíritu es el que nos indica, ¿verdad? Cuando estamos en esa situación en la que estamos siendo, pues como que queremos ser seducidos por el pecado, por la tentación. Y el Espíritu Santo es el que nos dice: ¿sabes qué? Es que eso no está bien. Ustedes sí lo han vivido, sí lo han sentido de esa manera. Es que eso que vas a hacer no está bien. Mira, quizá pues vas a estar satisfecho, vas a obtener algo que tú deseas, pero no está bien porque no agrada al Señor. Y estamos ahí: Señor, fortaléceme, yo creo en ti, quiero obedecerte. ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta que eso se alejó. Si estábamos algo en un lugar, pues esa tentación se va. O si nosotros somos los que no debemos de estar en ese lugar, pues Él nos da la fuerza para salir. Dice que Él nos da la salida para que nosotros podamos salir victoriosos y para su gloria, ¿verdad? Entonces dice que Él es fiel aún con nosotros en medio de la tentación. Por eso resistamos, no seamos débiles en medio de la tentación, porque el Señor cuida de nosotros y Él es fiel aún en esos tiempos. Dice, la fidelidad de Dios también es algo que afirma nuestra fe, porque cuando vemos la mano de Dios obrando con poder en nuestras vidas, eso nos llena de gozo, ¿verdad?
y la convicción al saber que Dios cuida de nosotros y que Él tiene un perfecto plan en cualquier situación por la que nos toque pasar. Pero pues nosotros, bueno, el ser humano en general, pues no somos muy dados a esperar, no somos muy pacientes. Entonces, pues en ocasiones nos desesperamos y es cuando empieza nuestra fe a flaquear, porque pensamos que el Señor no nos está escuchando, pero Él tiene el tiempo, Él sabe el propósito por lo que estamos viviendo y Él tiene la salida, Él tiene esa respuesta, pero en el momento que Él decida, de acuerdo a su voluntad. Ese tiempo pues es difícil cuando estás enfermo y no llega la sanidad. Es difícil cuando tienes que cumplir una responsabilidad y no tienes los recursos, o cuando pues tienes que hacer algo y no tienes la manera para hacerlo. Entonces, en esos momentos de dificultad, pues la paciencia no es muy fácil, ¿verdad? Porque pues el tiempo y pues la presión que tenemos encima nos hace flaquear, nos hace dejar de confiar en Dios. Entonces, dice que esas pruebas nos van a fundamentar nuestra fe. Dice en Santiago 1, 2 y 4, si quieren acompañarme para leerlo todos juntos. Esta palabra pues es para nosotros. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces ya sabemos cuál es el propósito de la prueba, que produzca paciencia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, que va a llegar el momento en el que se va a cumplir una obra completa. Y en la versión de Dios, Palabra de Dios para Todos, dice así: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Entonces ahí está el consejo: alégrense. Dice: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe de alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Es decir, que cuando nosotros pasamos por esa prueba y nuestra fe pues está puesta a prueba, tiene el propósito de que nosotros podamos madurar en el Señor. ¿Y que va a madurar nuestra fe? Porque no hay manera en la que podamos madurar nuestra fe si no pasamos por esas necesidades, por esas dificultades, por esas situaciones en las que pues no es fácil. Muchos se quedan ahí, se alejan del Señor, pero nosotros podemos seguir el consejo del Señor y esos tiempos pues nos van a dar madurez. Entonces alegrémonos, hermanos. No es fácil, pero hagamos la voluntad del Señor y va a ser algo grande en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, si estamos pasando por alguna dificultad, alegrémonos, cantemos, exaltemos su nombre, démosle gracias y el Señor hará. En Primera de Pedro 1, versículo 6 dice, Primera de Pedro 1, 6 al 8, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Es decir, que con esa fe que nosotros mantengamos, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y el Señor va a ser exaltado y glorificado. Dice: a quien amáis, hablando del Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, pues todo esto que nos hace crecer, que hace poner a prueba nuestra fe, nos acerca más cada día a ser aprobados por el Señor en el día en que pues todos vamos a tener ese conocer al Señor cara a cara. Entonces, que nuestra fe crezca, hermanos, que nuestra fe sea fortalecida y que obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación, ¿verdad? Entonces, en Romanos 5, 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, pues en ocasiones también en esas tribulaciones o en esas pruebas, pues el Señor puede tardar mucho tiempo en responder, ¿verdad? Lo podemos ver como nos muestra la palabra que fue con Abraham y Sara. El Señor les dio una promesa que era muy grande y yo creo que hasta ellos pues se sorprendieron, ¿no? Porque pues ya eran avanzados de edad y pasaba el tiempo y pues ¿qué decían? Es que pues no, el Señor yo creo ya se le olvidó, yo creo que ya no lo va a hacer, o yo creo que pues no sabemos. ¿Y qué pasó? Pasaron 25 años y el Señor respondió la promesa que Él había hecho para con ellos. Entonces, si nosotros no hemos pasado 25 años, pues todavía tenemos esperanzas de que será menos, ¿verdad? Pero el Señor cumple todas sus promesas, Él no cambia. Y pues también a veces la respuesta del Señor quizá no va a ser como nosotros lo esperamos o como nosotros pensamos que Él lo va a hacer, porque pues al apóstol Pablo el Señor sabemos todo lo que le dijo en 2 de Corintios 12:9, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué pasó? Pues el apóstol Pablo sufría en su salud, pero el Señor le dijo: es que yo tengo un propósito para ti, no te preocupes, tú obedéceme, sígueme y cumple mi voluntad, yo me encargo de lo demás. Y pues tremendas cosas hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, a veces la respuesta del Señor no será lo que nosotros esperamos, lo que nosotros creemos que va a ser, pero la fidelidad es algo en la que nosotros como hijos podemos descansar, en la fidelidad de Dios. Y cualquier cosa que nos aflige, como puede ser quizá alguien que su esposo no sea creyente o su esposa no sea creyente, quizá tiene carga por esa pareja, ¿verdad? O quizás algún hijo que está alejado de Dios o que está pues esclavizado por el mundo. Puede ser alguna necesidad de algún padre que dice: Señor, pues aquí está mi hijo, lo pongo en tus manos, ten misericordia, ¿verdad? Puede haber infinidad de necesidades, pero cada una de ellas podemos dejarlas en las manos del Señor para que Él haga su voluntad y no la nuestra. Pues la fidelidad de Dios, una característica es que no tiene fin. Y dice Deuteronomio 7:9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. ¿Qué significa eso? Pues que no tiene fin, o sea, es eterno, no hay un límite para ese periodo. Y el Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, como leímos hace un momento. La fidelidad de Dios es permanente.
Isaías 54:10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces, pues la fidelidad de Dios no cambia. Él es fiel, Él es la fuente de la fidelidad, Él no cambia. En Romanos 3, versículo 3 al 6 dice, su fidelidad, hablando del pueblo judío, del pueblo hebreo que estaba obstinado con la ley y que decía, no, es que los gentiles no son dignos de tener la bendición que nosotros hemos recibido. Entonces el apóstol Pablo les dice, pues sí, a la verdad muchos judíos no fueron fieles, pero no hicieron lo que Dios quería. Pero la fidelidad de ellos impedirá que Dios sea fiel en hacer lo que prometió. Y el versículo 4 dice, no, de ninguna manera. Aunque todo el mundo falle en cumplir, Dios siempre cumple lo que promete. Entonces, no nos olvidemos de que Dios siempre cumple lo que promete. Y no importa que todo el mundo falle, Dios siempre permanece fiel. Damos gracias a Dios por su fidelidad, ¿verdad? Porque no somos dignos de tan grande amor y misericordia. Entonces, dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Es como lo que les comentaba, Él es la fidelidad, Él es la fuente de la fidelidad, en Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Por eso dice, Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es fiel y siempre lo será. ¿Le podemos dar un aplauso a nuestro Dios? Su fidelidad es muy grande, mis hermanos. No alcanzamos a comprenderla. Solo lo que podemos hacer es descansar en ella. Y bueno, ¿cuántos de aquí están casados? Yo creo que varios de aquí, ¿verdad? Estamos en matrimonio y otros pues ya pronto estarán, lo creemos. ¿Cuántos de los que han contraído matrimonio se acuerdan de los votos que hicimos cuando se casaron? ¿Sí se acuerdan de lo que prometieron cuando estaban ahí bien nerviosos, diciendo, pues ya tenía que llegar este día? ¿Sí se acuerdan de lo que prometimos? Quizás alguno pudo ser, prometo amarte, diciéndole el hombre a la mujer, o viceversa. Prometo amarte, prometo honrarte, prometo buscar tu fidelidad. Y el hombre ya todo nervioso. Bueno, yo sí estaba nervioso, yo creo que todos, ¿verdad? El hombre le dice, yo prometo ser el proveedor para nuestro hogar. Y la mujer, yo prometo ser buena administradora de los recursos que Dios nos dé. Y los dos, pues prometo serte fiel, estar siempre a tu lado, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Ya no hay de otra, ya solamente que nos lleve el Señor o venga. Ya dijimos, es un voto que hacemos nosotros con una persona, pero también delante del Señor. Y la persona que dirige la ceremonia, ya sea el pastor o el juez, nos pregunta, bueno, no sé si fue el caso, ¿te estás casando por tu propia voluntad? Creo que ya es algo que los jueces civiles deben de preguntar siempre, creo que es un requisito. Preguntan, ¿te estás casando por tu voluntad o no, o es una imposición? Y pues ya lógicamente pues decimos, no, pues estoy bien convencido, nadie me está obligando. Y ahí está, pues se firma el pacto, se firma el documento
se formaliza ante las autoridades y lo principal es que lo hacemos delante de Dios. Aquí lo hacemos delante de los hombres porque son las leyes, así nos lo indica la ley, pero nosotros lo estamos haciendo en algo más importante, que es delante de Dios. Y esas promesas que hicimos, pues debemos de cumplirlas con mayor fuerza, porque a lo mejor si no las cumples aquí, pues lo que pasa es que pues a lo mejor te van a demandar y te van a sacar dinero para que des manutención. Pero si no las cumplimos delante de Dios, ahí no hay esas maneras de actuar de Dios, ¿verdad? Ahí le estamos siendo infiel. Primeramente, si no las cumplimos, estamos siendo infiel a Dios y a la persona con las que nosotros nos hemos casado. Y pues el matrimonio es una institución puesta por Dios para que el hombre se desarrolle, ¿verdad? Ya sabemos que pues nos desarrollamos sentimentalmente, físicamente, espiritualmente, porque también el Señor, ya cuando estamos en matrimonio, el Señor trae palabra a nuestras vidas que a lo mejor cuando estábamos solteros pues no la comprendíamos, pero ahora que ya somos una sola, como dice su palabra, que ya somos uno solo, una sola carne, entendemos palabra que a lo mejor antes no podíamos entender. Entonces crecemos espiritualmente y en todas las áreas de su vida de aquellas personas pues Dios ha puesto a esa persona especialmente para cada uno, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque pues el matrimonio es un ejemplo de cómo nosotros podemos saber qué tan fieles o qué no tan fieles podemos llegar a ser. Claro que el Señor quiere que nosotros seamos fieles, pero los que estamos casados podemos saber el grado de nuestra fidelidad de acuerdo a cómo está nuestro matrimonio. Y en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo debemos de amarlas? Pues entregando todo, entregando nuestra vida para que esa persona pueda llegar a ser todo lo que prometimos, ¿verdad? Y dice que así como Cristo amó a la iglesia, nos pone el ejemplo. Entonces, pues hermano, ya que se casó usted, pues su esposa, ahí está su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra iglesia ahí en nuestra casa. ¿Y qué debemos de hacer? Lo mismo que Jesús, ¿verdad? Entonces, pues es una gran bendición para los que estamos casados, pero pues desgraciadamente pues hay datos que son son de mucha tristeza y alarmantes al momento. Miren, en la página del INEGI, en internet, esta es información pública, está ahí al alcance de todos. Hay unas tablas de las encuestas que ellos año con año van recabando en el censo nacional que se hace. Y yo investigué el porcentaje de matrimonios y aquí que cada año se van registrando matrimonios oficiales. Entonces, desde el 2011 al 2021, miren, en el año 2011, si se casaban 100 parejas, al 2021, ¿ustedes qué creen? ¿Que se casen más o que se casen menos? ¿Menos? ¿Sí? Pues sí. Todos lo vemos, ¿verdad? Porque la cultura es muy notable, la cultura que en nuestro país existe y la mentalidad, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. La mentalidad respecto a esta institución que puso Dios. Bueno, en el 2011, si se casaban 100 parejas, en el 2021 se casan 80, es decir, que disminuyó un 20%. ¿Y qué pasa? Hay otra tabla que es la de los divorcios, es decir, aquellas personas
que perdieron toda credibilidad y que fueron infieles a la promesa que habían hecho. Y lógicamente, pues esta tabla, ¿ustedes qué creen que pasa? Aumenta y exponencialmente. Entonces, miren, en el 2011, si se casaban 100 parejas, en ese año se divorciaban 16. En el 2021, si se casan 100 parejas, se divorcian 33. Entonces se duplicó. ¿Qué pasa? Disminuyen los matrimonios, pero aparte de eso aumentan los divorcios. O sea que ya el hombre no quiere nada nada que ver con la fidelidad. Entonces es una situación, les digo, muy triste y lamentable, porque pues estamos como en los tiempos de Noé, porque dice el Señor que en ese tiempo Él vio que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente hacia el mal, y eso es lo que pasa. Entonces el corazón del hombre está alejado de Dios, está alejado de su palabra, de sus mandamientos, de su voluntad, y pues está errado. Entonces no hay un compromiso con Dios y pues menos con las personas, con su propia familia, ¿verdad? Porque muchas de las veces hasta hay hijos en medio. No solamente es la persona que ya me voy a retirar de ella, sino que también estamos afectando a nuestra generación. Pero bueno, dice que en Isaías 5:20 que hay personas que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo, ¿verdad? Entonces es algo que pues debemos de tener mucho cuidado. No sé si ustedes en su trabajo o en su escuela, donde estén, donde se desenvuelvan, pues les ha tocado ver esas situaciones, no las del divorcio, sino a lo mejor esas personas que dicen, no, pues es que vamos a ir a una fiesta, pero vamos a llevar pues para ponernos alegres, y lógicamente pues ¿qué decimos? No, pues es que yo no voy a ir. Y dice, pero ¿por qué? Si no tiene nada de malo, pues vamos a convivir. Entonces ellos le están llamando a eso que van a hacer, pues le están llamando que es algo bueno, pero nosotros sabemos que delante de Dios pues no está bien, porque pues eso que pasa en esos lugares, pues pierden la cordura, pierden el respeto, pierden los principios, y pues nosotros, si fuéramos, pues perderíamos la comunión con Dios, porque nos alejaríamos de su voluntad, ¿verdad? Entonces, sabemos que la situación en este mundo pues irá complicándose cada vez más, que la maldad del corazón del hombre pues irá en aumento, y por tanta maldad aún la fe y el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué dice Dios? Debemos alegrarnos porque tenemos una promesa de parte de Dios fiel, y en 2 de Tesalonicenses 3, del 2 al 3, Segunda de Tesalonicenses 3, del 2 al 3, dice, bueno, esta versión es versión Palabra de Dios para Todos, pero ahí la pueden ustedes seguir en su Biblia. Dice, oren también para que siempre estemos protegidos delante de la gente mala y perversa, porque no todos tienen fe en el Señor, pero el Señor es fiel y les dará fortaleza y protección contra el maligno. Entonces debemos de confiar en el Señor, en su fidelidad, y Él nos dará fortaleza y nos protegerá de esas situaciones. Y nos es dada una exhortación más. Dice Hebreos 10, 21 al 25, dice así, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Verdad? Los tiempos son difíciles, pero fiel es el Señor que prometió. Dice en 1 Corintios 1:8, dice: también el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos menciona otra vez: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es nuestro Dios, mis hermanos. Él nos fortalecerá hasta el fin, para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo seamos encontrados sin ninguna culpa. Dios siempre cumple sus promesas, y Él es quien nos ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos muchas promesas en su palabra. Miren, no hay un número exacto de cuántas promesas existen en la palabra del Señor. Algunos dicen que son 3,500, otros dicen que son 7,000, pero miren, todas esas promesas el Señor las cumplirá, el número que sea, el Señor lo va a cumplir. Y nosotros tenemos la fe en la mayor promesa que Él nos ha hecho. Dice Efesios 4:7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y bueno, en Primera de Juan 2:24 al 25 también nos dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, ¿verdad? Todos tenemos la esperanza de estar algún día en su presencia y que Él nos diga: buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Todos queremos escuchar eso de la boca de nuestro Dios. Yo creo que sí, ¿verdad? Ese es el mayor deseo que todo cristiano pudiera tener. Y aquí dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, una vida eterna con el Señor. Entonces, este tema de la fidelidad de Dios es muy extenso y tiene bastante información en la palabra de Dios de cómo nosotros podemos ser bendecidos por medio de su fidelidad, y somos bendecidos. Pero lo importante de todo, de saber y de conocer y de estudiar, lo más importante es creer en su fidelidad. Es algo que el Señor desea de nosotros, de todo el mundo, pero de nosotros lo desea, mis hermanos, porque nosotros somos su iglesia, somos esas personas que el Señor está firmando, que el Señor está preparando para su regreso. No sabemos cuándo será, no sabemos en qué momento será, pero mientras eso pase, confiemos en su fidelidad. Él nunca cambia, Él es eterno, Él no puede negarse a sí mismo. Y ya para concluir, los voy a invitar a que leamos Deuteronomio 7 al 9. Sí me gustaría que lo pudiéramos leer todos juntos.
Amén. Dice así la palabra del Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, debemos de amarlo a Él primeramente. Al amarlo a Él, amaremos sus mandamientos y su fidelidad y su misericordia alcanzará hasta 1000 generaciones. Entonces, mis hermanos, pues este es el consejo de Dios para nuestras vidas, y yo deseo de verdad que en cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad o a nuestra condición por la que estemos, podamos ver la fidelidad de Dios en todo momento. Aún cuando no veamos la respuesta, el Señor es fiel porque no nos desampara, y sabemos que aún si Él tarda en respondernos, ese momento es el perfecto para nosotros. Entonces, pues los invito a que demos gracias. Vamos a ponernos de pie. Y descansemos en la fidelidad de Dios. Es algo que está ahí para nosotros. Es algo que el Señor tiene diariamente, las 24 horas. Su fidelidad siempre está ahí para nosotros. Si alguno de ustedes tuviera alguna necesidad en esta noche, lo invito a que dejemos esa necesidad, esa carga delante de Él. Y si no la tenemos, si no tenemos alguna necesidad, demos gracias al Señor, porque Él es bueno con nosotros en todo momento y Él tiene cuidado de nosotros siempre, ¿verdad? Y sobre todo por esa promesa que tenemos, que es estar con Él por la eternidad. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra es la que alumbra nuestro camino y nos hace crecer, nos edifica, Señor. Te damos a ti todo nuestro agradecimiento, porque tú eres el que nos hace creer más en ti, Señor. Tú aumentas nuestra fe, tú pones en nosotros la fe, Señor, y tú has tenido misericordia de nosotros. Padre, no hay cómo agradecerte tanto amor, tanta misericordia, tanta fidelidad. Aun cuando nosotros somos infieles contigo, Señor, tú permaneces fiel, tú no cambias, tus promesas son eternas y las cumplirás, Señor. Descansamos en tu fidelidad, Padre, descansamos en tu palabra, descansamos en tus promesas, Señor. Ponemos nuestra fe en ti, Señor. Ponemos nuestra fe en tu palabra, que es recta, que es perfecta, Señor, que es más dulce que la miel. Te damos gracias, bendito Jesús, porque tú viniste a este mundo para mostrarnos al Padre. Tú viniste a este mundo para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser reconciliados con el Padre, con nuestro Dios. Te damos gracias, Jesús, porque tú, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, te hiciste lo más vil, te humillaste, Señor, llevaste en ti el pecado de todos nosotros. Y es por eso, Señor, que hoy tenemos la esperanza de la vida eterna, esa vida, Señor, contigo por la eternidad, esa vida, Señor, que tú tienes preparada para nosotros. Pues nosotros no somos ciudadanos de este mundo, Señor, sino que somos ciudadanos de esa ciudad celestial. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos también que bendigas y que fortalezcas a nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad, Señor.
Sé propicio con ellos de acuerdo a tu voluntad, Padre. Señor, manifiéstate en sus vidas con tu misericordia. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que están pasando por algún desierto, por alguna dificultad, Padre. Los ponemos delante de ti para que hagas tu misericordia en ellos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Tuyo es todo el honor por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea toda la alabanza y la adoración. A ti sea, Señor, toda exaltación. Toda rodilla se doble ante ti, Señor. Tuya es toda la gloria. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús.